César comete, o la defensa técnica, o él, cometen un error. ¿Cuál fue el error? Sobre esos audios y esos señalamientos, la autenticidad de los mismos, cuando él menciona, por ejemplo, la cúpula del PLD, el mundo del espectáculo, aquellos que se quedaron con dinero de César. Había sofisticado, siendo un analfabeto, había sofisticado su negocio porque tenía la estructura de Florian Félix. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Rafael Linares Guerrero. Él va a explicar qué ocurre con César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, ahora que se tienen nuevas informaciones y donde él también se la está jugando, porque posiblemente enfrente una condena de 30 años en prisión y donde se ha dicho, Linares, y me gustaría que tú lo confirmes o no, que a más de 12 personas en la República Dominicana se le ha quitado la visa por las delaciones premiadas que él ha hecho en Puerto Rico ante autoridades estadounidenses. Bienvenido, Rafael Linares. Buenos días, querido Peguero. Buenos días a tu público que siempre me da la bienvenida aquí en esta plataforma. Tal y cual como tú lo has dicho, el caso de César Emilio Peralta es un caso que envuelve 3 países, fundamentalmente la República Dominicana. Recuérdate que él no es apresado aquí, sino que él es apresado en Colombia, porque se va de aquí huyendo hacia Colombia, producto de que Estados Unidos lo pidió en extradición. Lo había pedido en extradición allí. Y esa huida, pero háblate un poco de la huida, Sí. de cómo se facilitaron las condiciones para que él se fuera de la Bueno, República porque aquí hay una estructura que se mueve subrepticiamente, que el mundo de a pie no la conoce, pero todo el estudioso y toda entidad que se encargue o institución que se encargue de perseguir el delito, el narcotráfico en la República Dominicana y, por ejemplo, en la Armada Dominicana, sabe que aquí hay un mundo subrepticio donde, por ejemplo, tú puedes comprar en ese mundo tenebroso del narcotráfico un pasaje para irte del país sin dejar rastro. Así como tú compras un pasaje para irte a Estados Unidos, a Colombia, a Aruba o a cualquier país, así mismo se mueve el mundo subrepticio del narcotráfico, tanto por la frontera como por las aguas. Y César acudió a ese mundo y lo sacaban y lo entraban. Que muchas veces la autoridad no tenía conocimiento de eso, porque eso lo hace el crimen organizado. Eso lo hace el crimen organizado. Te pongo el ejemplo reciente. Trump, la administración de Donald Trump, acaba de hundir una lancha con 1000 y pico, casi 2 toneladas de cocaína a 80 millas de la Isla Beata. Es decir, el narcotráfico a través de estas lanchas o pequeñas embarcaciones ha hecho metástasis en el Caribe, producto de que no lo puede hacer por aire. Eso lo ha confirmado incluso ese estudio de que ya la cocaína, heroína o toda la droga que entra a la República Dominicana o a estos países del Caribe entra por agua porque no lo puede hacer por avión. Entra por agua o en barco, cargueros o en contenedores, barcos de gran capacidad para cargar contenedores, o entra por lancha. Y en este caso César logra salir del país con esta estructura, porque recuérdate que a él le cerraron tanto la vía aérea como la vía marítima, la vía aérea como la vía terrestre, sí, pero no le cerraron la marítima en términos de complicidad narcoterrorista. Pero fue tanto así, Linares, que por ejemplo él acudió hasta un evento artístico que había en Punta Cana, dando a entender que ya esa era su última actividad pública, y de ahí es que desaparece. Ya la estructura de César Emilio Peralta para esa fecha venía siendo mermada. Ya, por 2 cosas. Primero, por la persecución de la autoridad. Y segundo, porque él iba perdiendo el control del territorio. Porque el narcotráfico se mueve de manera muy inteligente. El narcotráfico, cuando ve que uno de sus activos ya comienza a ser perseguido, ya comienza a ser bailoteado en ese mundo por la autoridad, entonces comienzan a desplazarlo. Y ahí, en ese desplazamiento, viene el enfrentamiento violento entre los grupos que se van sucediendo el uno con el otro. Sí. Como él, ya las estructuras colombianas sabían
que él estaba siendo perseguido en la República Dominicana, sea bien o mal, o sea en complicidad, pero ya en los medios de comunicación ya era un hecho de que se le estaba persiguiendo. Aparte de eso, el problema de David Ortiz, Sí. la mención en el problema de David Ortiz le hizo mucho daño. Eso aceleró que su imperio o parte del imperio que él tenía se mantuviera más a flote, porque ya él era un discotequero, él era un empresario artístico, él era un empresario, él quería mutar, o sea, él estaba mutando al otro mundo. Pero el tema de David lo termina complicando. Y entonces cuando eso sucede y él no tiene otra escapatoria que salir del país, recoge todo y sale del país. ¿Quiénes son los que caen presos? Los discotequeros. Sí, sí. Los discotequeros son los que caen presos. El que le atendía el bar, el que atendía el que parqueaba los vehículos, porque ya la estructura de narcotráfico como tal, la estructura poderosa, ya había mutado a otro lugar. Entonces, esa estructura que había mutado, tanto en Colombia, porque en Colombia, recuérdate, cuando matan a Toyo Curichi, también le dan, lo intentan matar a él, allá en Colombia. Colombia, sí, Es recuerdo. decir, y ahí es que él sale huyendo nuevamente a la República Dominicana. Cuando República Dominicana se da cuenta que él está en el país, vuelve otra vez y ahí lo apresan. Y esa época, Linares, porque yo recuerdo que en el mundo del espectáculo y el entretenimiento, aquí todos sabían quién era César el Abusador, así como en el mundo político, Sí. pero nadie se atrevía a mencionarlo ni a citarlo. Tal es el caso que en una oportunidad a Vladimir de Ilegales, yo reseñé una noticia que me dieron de una golpiza que le dio en cigarro café, porque él fue como a tomarse una foto con él y el caso fue que Vladimir lo rechazó sin darse cuenta de quién era. Sí. El caso es que esa noche, y yo quiero que tú me confirmes si es cierto o no, a él le dieron unos manguerazos. Y yo he publicado la noticia en segundo.2, un señor que le dice César el Abusador. Pues yo recibí decenas de llamadas diciéndome, pero mira, tú no sabes de quién tú estás escribiendo. Sí. Y mira, fue este hombre que le dio a él sus palos. Sí, pero mira, yo, por ejemplo, ese dato en específico de que fue a esa persona, no lo tengo, pero era un habitué de César estar en ese lugar donde tú estabas y se juntaba con medio país, con medio país. Eso estaba a media esquina de la Dirección Nacional de Control de Drogas. A él se le complica y no me gusta hablar profundamente de este caso porque yo colaboré en esa etapa en la Dirección Nacional de Control de Drogas como asesor en materia de comunicaciones con el vicealmirante Alburquerque Comprés. O sea, cuando te hablo de colaborar, simplemente era una persona que se dedicaba a verificar notas de prensa y estas cosas. Y de verdad que a él se le agudizó la persecución ya en esa última etapa. Con lo de David Ortiz. Con lo de David Ortiz, 2018-2019. Pero para nadie es un secreto que César Emilio, eso donde pasó ese incidente, fue en Cigarro Café, en un lugar que se llamaba Cigarro Café, que estaba ahí en el patio del hotel, del antiguo Hotel Lina. ¿A cuánta esquina de la DNCD estaba eso? Bajando ahí mismo. A media esquina. Entonces, ¿cómo era que él se reunía con medio país? ¿Por qué? Porque muchas veces aquí también han dimensionado históricamente a los narcotraficantes dominicanos. Y yo quiero que se vea esto como parte de la estructura coloquial de lo que es el negocio amplio del narcotráfico. Según la Global International Financial, la GIF, establece que en el Caribe, en un año, se mueven de 80 a 90 mil millones de dólares. La GIF habla de un estudio hecho 2023-2024, donde establece que en el Caribe se mueven entre 80 y 90 mil millones de dólares. El narcotráfico lo mueve. A nivel mundial, mueve entre 650 mil a 700 mil millones de dólares. O sea, mira la cifra. A nivel mundial, 650. Y a nivel del Caribe, 90 mil. Pero tú tienes que dividir el Caribe en todos los países que constituyen el Caribe. Entonces, República Dominicana entra como un eslabón para mover parte de esos 90 mil millones de dólares. O sea, los narcotraficantes dominicanos sí
tienen y mantienen una estructura poderosa de trasiego, de movimiento, de comercialización, pero parte del lavado se queda en el sistema financiero. Eso no lo dice Rafael Linares, eso lo establece la propia ONU, donde República Dominicana ha sido promovida para ocupar un puesto, establece claramente esa cifra que yo te estoy dando. De ese dinero. De ese dinero. Y sobre estas delaciones de las que se han hecho eco diarios importantes de la República Dominicana, son nuevas, son viejas, ¿qué desierto tienen y qué valor tendrían? Porque si se va a anular lo que él dijo, ¿qué valor jurídico puede tener si él está apelando a que se haga un nuevo juicio? Bueno, lo que pasa es que cuando él es apresado en Colombia, mira, hay mucha gente que entiende que Estados Unidos levanta una investigación, inmediatamente la persona cae preso, y no es así. O sea, cuando Estados Unidos le pone la mira a una persona y esa persona es apresada en cualquier país, ya sea República Dominicana o Colombia, como él fue apresado, entra en el radar o entra a la jurisdicción, porque ese es un preso del solicitado por el Departamento de Justicia a solicitud de la Fiscalía de la jurisdicción correspondiente. Entonces, como César ya tenía un caso o varios casos abiertos, principalmente en Puerto Rico, cuando él cae preso a Colombia, ya la DEA y las agencias federales que tienen jurisdicción en ese caso comienzan a interesarse de una serie de eventos que ocurrieron. De esa época, cuando César cae preso, hasta ahora, César ha colaborado ampliamente. Lo ha dicho el propio Departamento de Justicia, lo ha dicho la propia Fiscalía cuando ha propuesto un acuerdo entre el juez y entre la Fiscalía y él, que lo tiene que validar un juez. Pero ¿qué pasa? César comete, o la defensa técnica o él cometen un error. ¿Cuál fue el error, Linares? Bueno, que en uno de esos arranques, producto de esa poca lectura que tiene César Emilio Peralta, él decide demandar al gobierno federal de los Estados Unidos. Y ahí comete un error. Tú no puedes negociar con el gobierno que te está demandando. ¿Cuál ha sido el principal elemento a destacar de Donald Trump hacia el Caribe? La lucha contra el narcotráfico. Entonces, en esta administración los narcotraficantes tienen que andar fino en cualquier proceso que lleven con Estados Unidos, que Estados Unidos lleve contra ellos. Porque una falta de respeto como esa hacia el gobierno federal de los Estados Unidos, y que porque no le daba medicamentos, que esto, que... Oye, en el COVID-19 se murieron gran cantidad de presos en cárceles de Estados Unidos porque no había capacidad en su momento para determinar, para atenderlo. Y nadie se le ocurrió la brillante idea de demandar al gobierno federal de los Estados Unidos. A César se le ocurrió la brillante idea. Le rechazaron la demanda y hoy ese acuerdo se echó para atrás. ¿Qué significa eso? Que a César, independientemente de sus delaciones, porque las delaciones están ahí y fueron comprobadas tanto por las agencias federales de los Estados Unidos como del Departamento de Justicia, mínimo le cabe una sentencia de 20 a 30 años. Si ese acuerdo no es posible, porque el acuerdo está planteado por 10. ¿Qué es la primera vez? No es la primera vez. Tenemos el caso de Miguel Gutiérrez, que fue con un acuerdo establecido con la Fiscalía y el juez le dijo, no señor, usted ha cogido el relajo este sistema de justicia de los Estados Unidos y esto no es relajo. Y le cantó 16 años. Ahí tenemos el caso de Miguel Gutiérrez y el caso de Quirino, más allá, que a Quirino lo dejaron fluctuando, lo dejaron navegando en una pena condicional. En un momento determinado, 10 años, pena cumplida, y lo soltaron para acá. ¿Con qué propósito? No sé con cuál propósito. Pero le dejaron todos sus bienes. Parte de sus bienes. Entonces, yo escuchaba, por ejemplo, algunos editoriales que dicen que de alguna u otra manera esos organismos internacionales que persiguen el narcotráfico lo que hacen es limpiarlo, porque una vez ya purgan una pena y le dejan todos sus bienes que obtuvieron vía el mundo de las drogas, se les deja y ellos continúan una vida suntuosa con lo que percibieron de ese mundo. Pero es que aquí hay una historia que no se puede contar en relación a esa persecución de los bienes de los narcotraficantes con una línea recta, porque aquí ha habido lo que es un bailoteo. Tú tenías un ministerio público con todas las debilidades que tú le puedas buscar
donde se conocen los grandes casos de extradición a partir del 2003, 2002, cuando Hipólito Mejía comienza a enviarle a los Estados Unidos grandes capos hacia Puerto Rico, Estados Unidos. En definitiva, Hipólito es el primero que abre las puertas a las extradiciones importantes del país hacia los Estados Unidos. Luego llega Leonel con los casos que el primer caso es el de Quirino y otra estructura completa. ¿Qué hacía el Ministerio Público en ese momento para hablarte de la conducta de la autoridad que persigue el crimen? Bueno, le allanaba, le inventariaba todos los bienes de los narcotraficantes y eran pasados eran custodiados por el Ministerio Público, ya sea una unidad, se los robaba la mayoría de veces, o sea, los que cuidaban esos bienes robaban la mayoría de veces, bueno, en definitiva, pero por lo menos se tenía un inventario. Quedaba para reclamar el propio narcotraficante o la familia del narcotraficante que estuviera reclamando el bien. Entonces, esa conducta se mantuvo hasta el 2020, cuando llega el presidente Abinader al poder. Cuando comenzaron con la narrativa de los bienes, de la persecución, yo preguntaba por esa conducta histórica del Ministerio Público que inventariaba los bienes, aunque en un mal sistema, porque muchas veces se perdían los cuadros, se perdía la ropa, se perdían las prendas, se perdía todo, se robaba la mayoría de vehículos, en definitiva. Pero había un inventario. A este narcotraficante se le ocuparon tantos millones de dólares. Lo leíamos a cada rato. Ahora, a César Emilio Peralta, diría yo, es el último o penúltimo caso donde se le ocupa una gran cantidad de bienes. Eso fue en el gobierno de Danilo, pero se cometió un error. ¿Cuál fue la administración de Jean Alain y la administración de la propia Dirección Nacional de Control de Drogas. Cometió un error de que la mayoría de esos bienes no estaban a nombre de César Emilio Peralta. Entonces esos bienes, los tribunales correspondientes de hoy en día lo han devuelto a la mayoría. El último caso que tú tienes es el de la Blue Tower, que se lo devolvieron a la empresa que le compró esa propiedad, a la que César le compró esa propiedad, que ahí vivía la esposa de él con sus dos hijas, y que al final de la jornada César no lo había pagado completo el apartamento. Y se lo devolvieron al dueño de la torre. Entonces, el dueño de la torre, que tiene un compromiso contractual, va y recupera su apartamento vía judicial. Eso, recuérdate que eso trajo hasta un allanamiento a la esposa de César, porque son los dueños de la empresa que le dicen, miren, ya usted puede buscar todo lo suyo de ahí, que ya ese apartamento es de nosotros. Nosotros hemos librado una batalla con un apartamento que vale $700,000, más o menos así. O sea, los tribunales se han encargado de determinar que esos bienes no eran de César, que eran de un testaferro. No, ni de testaferro, porque lo han devuelto la mayoría. Entonces, ¿con qué se queda César en la mano? Con lo poco que Estados Unidos puede documentar. Empresas, discotecas. La mayoría de esas discotecas la han abierto porque eran locales o alquilados o rentados. Eran locales que se preparaban para el momento determinado. Todas esas discotecas eran con la preparación habitual de los momentos que se necesitaba, porque lo que necesitaba era lavar dinero. Sí. ¿Y dónde se fue ese dinero de César el Abusador? Entonces, ese dinero en parte, él lo fue invirtiendo en otras propiedades que hoy pienso que Estados Unidos la tiene documentada. El Estado Dominicano también, pero parte de ese dinero se quedó en efectivo. Se quedó en efectivo. Recuérdate que el narcotráfico no va a transparentar todo lo que tiene. Famosas caletas de esa montaña de dinero. Mira, lo que pasa es que el narcotráfico necesita dinero en efectivo para hacer grandes compras, porque tú no haces una transferencia a Colombia. Esos tipos no hacen transferencia a Colombia ni a Venezuela. Hay otro problema de cómo era que César, esa estructura de César, traficaba la coca de Colombia para acá y no de Venezuela para acá, porque entre Venezuela y Colombia hay una distancia en el precio. Ya ahora, con estos últimos ejercicios que está haciendo Estados Unidos, ha aumentado un poco esa estructura, porque ya los capos
Y los lancheros saben que Estados Unidos le está persiguiendo en el Caribe. Entonces eso sube el flete. Eso sube precio. el precio. Entonces, en Colombia ya de hecho tiene un precio más alto porque hay una estabilidad. La estabilidad está en manos de los narcos. Allí en Venezuela está en manos de los militares, del cártel del Sol, de los soles. Entonces, como está en manos de los militares, ahí hay algo ambiguo, que es muy riesgoso traficar, pero es más barato. Es más barato. Entonces, cuando esos capos consiguen líneas directas hacia República Dominicana, hacia Haití, hacia Jamaica, hacia Aruba, hacia esos países del Caribe, rápido, pero esas son conexiones pequeñas, rápidas. Eso es lo que define Tomás Borges en su libro Maquiavelo para narcos. Cómo una estructura se combina, tú tienes la ruta, aquel tiene el dinero, aquel tiene los militares, vámonos rápido, y se va. Entonces, en el caso de César, no. César había logrado había sofisticado, siendo un analfabeto, había sofisticado su negocio porque tenía la estructura de Florian Félix, el difunto Florian. Era un empleado, muchacho demandado de Florian. Era un hombre de calle, era un hombre avesado, era un hombre guapo en el negocio. Tenía la capacidad de coordinar la recogida de grandes toneladas de cocaína en el mar y fue creando un nombre. Entonces, en el desplazamiento, como es natural, cuando aquel cae preso, cuando este se va huyendo, cuando aquel lo extradita, él encuentra ese vacío. Y él tenía la pequeña estructura del microtráfico que se hace más grande y ya conocía todo eso y entonces comienza a crecer. Pero como siempre digo, cuando estos capos se ven con mucho dinero, se ven con tanto poder y con tanta fuerza, ya quieren brillar o quieren saltar al estrellato. Ya él quería tener discoteca, ya él quería estar de artista, ya él quería estar a la par con una farándula que no estaba a su nivel o que él no estaba al nivel de ellos. Y ya él venía recorriendo algunos pasos. Fíjate que el periódico El Día, de mi querido amigo José Patricio Monegro, que para mí, siempre lo digo, es uno de los medios que más profundidad tiene en este tema, detalla parte de la acusación. Yo la tenía hace mucho tiempo. Detalla parte de la acusación. Él dice, César Emilio Peralta tenía conexiones con militares y tenían conexiones con políticos. Todos los narcos tienen conexiones con militares y políticos, si no fuera narcotráfico. Porque que él debía tener la conexión obligatoria de esos militares para que le vaquearan. En el caso, por ejemplo, de la discoteca, nadie ha mencionado el sistema financiero, porque gran parte también. El Ministerio Público ubicó en esos allanamientos un verifón con más de 70 millones de pesos pasados. De consumo nocturno. De supuesto consumo nocturno. De una noche. De $1 millón. $1 millón. O sea, lo que quiero que la gente entienda es que es natural que los narcotraficantes, no César, sino todos los capos, utilicen esta fachada para, en su momento, disfrazar el negocio. A él le espera una condena drástica porque él se ha puesto a enfrentar al gobierno de los Estados Unidos. Yo siempre fui hermético, siempre me cuidé de decir, porque mucha gente, no, que él está aquí mañana, no, que él está aquí en diciembre. No, recuerda que hubo una avanzada, que ya está, que va a llegar, que tiemblan, y tú recuerdas que que la clase política aquí en este país es la primera sinvergüenza que hay aquí, toda. Porque querían que César viniera para entonces cogerlo con entrevistas y que culpe a otros políticos. Señores, ya eso pasó a la historia. Tienen que irse a la GIF, Global International Financial, que establece claramente, porque ahí es que Estados Unidos va dando en el clavo, cuánto mueve el narcotráfico en la República Dominicana. Y tú sabes cuándo comienza verdaderamente a llamar la atención el negocio del narcotráfico, cuando se produce la violencia. Por eso te dije, ese tema contra David, que fue una confusión. Sí, eso lo llevó al plano internacional. Lo llevó al plano porque estamos hablando de una gloria del deporte, del deporte, y un hombre querido en Boston. O sea, un hombre que sacó la cara en Boston en los momentos de más
de más tristeza de voto. Entonces, ese hombre que acaba de ser herido, bueno, eso provocó que la embajadora del momento, la señora Bernstein, preguntara, ¿quién es César Emilio Peralta? Ante esa pregunta, ya no había organismo que no se pusiera en marcha con esta operación. Y finalmente, en ese caso, ¿qué ocurrió? Bueno, él tuvo que salir huyendo porque se vio demasiado al desnudo. Se vio demasiado al desnudo. Y déjame decir. Lo del lío de falda fue cierto, Linares, de él y David Ortiz. Es que. Porque eso lo plantea Ed Davis como uno de los posibles motivos del enfrentamiento entre ellos. O sea, porque vivían puerta con puerta. Entonces, como que de ahí se desató como que lo hirió. Mira, lo último. Es la narrativa, porque ¿verdad? Son hechos que no. Que, por ejemplo, Ed Davis lo plantea en la investigación que hizo, el investigador privado que mandó a conseguir David Ortiz, que tiene muchos lauros en los Estados Unidos, sí. Y él confirma entonces que había una disputa ya, ahí hay dos versiones, y la última, y hay una versión que termina cayéndose con la muerte de Chucky, uno que mataron en Herrera recientemente. Ahí sí, Linares, sí. Mira por qué yo te digo a ti que para hablar de este tema hay que mantener una línea directa en cuanto a la historia. Con Chucky, el difunto Chucky, el Ministerio Público llega a un acuerdo. Dime cómo fue que pasaron los hechos. Yo te voy a condenar, pero con una pena mínima. Y Chucky se abre con el Ministerio Público y habla normal. ¿Qué ocurrió, por ejemplo? Oye, ¿qué permitió este Ministerio Público? Apresan a Chucky. Chucky dura un tiempo preso, 3 años y pico. Se le vence la medida de coerción, la prisión preventiva. Y hay un cese de la medida que lo tienen que soltar. Sí o sí. Sí o sí. Oye bien, oye, esa persona y con qué categoría y a quién fue que le dieron. O sea, le dieron un tiro a A por darle un tiro a B, en principio. Pero ese tiro a A que le dieron por darle a B, ese tiro que le iban a dar a B es por un asunto de narcotráfico. Confundieron a A con esto, que A es David Ortiz. Pero B es un tipo que ellos andan buscando que lo tumbó con un negocio de cocaína. Y con ese tipo, con uno de esos sicarios, el Ministerio Público se sienta a negociar y lo condenan a 10 años. Pero, oye, ¿cómo? Te condeno a 10 años, tú duras 3 años y medio preso, se vence la prisión preventiva y tú puedes optar y a los 5 años, 6 años y pico, 4 años, un año después de su condena, va y busca una libertad condicional. Finalmente le matan en su ley, como se dice. Entonces, tú te vas al cirujano. Ahí sí. El que cayó en Santiago. El que cayó en Santiago, muerto. Te va al supuesto autor intelectual, que déjame decirte, ese autor intelectual llamado David. Ese autor intelectual tenía un caso en uno de los estados fronterizos con de Estados Unidos. Creo que era en Texas. Él vino huyendo para acá y Estados Unidos le estaba pidiendo en extradición. Y entonces aquí decidió hacer vida normal, decidió hacer su vida normal y sale de la cárcel dominicana y lo apresan, no, lo secuestran y lo encuentran en una finca en estado de putrefacción. Entonces, estamos hablando de 3 o 4 de los principales sicarios de ese caso, incluyendo el autor intelectual, que ya están muertos. Entonces, eso no fue por un problema de falda, como se le quiso vender. Si César tenía algún tipo de tema con David por esa cosa, ya eso es otra cosa. Pero lo que mueve esto es que debe haber una investigación más exhaustiva sobre lo que ha pasado con el otro pedazo del caso. ¿En qué se quedó en César Emilio Peralta? En esto. ¿Por qué te digo que la clase política a veces es irresponsable? Porque la clase política que juega a que esté involucrado en temas de narcotráfico y aquel no, es una clase política que tarde o temprano, termina reconociendo sus errores.
porque lo hemos vivido. Señores, lo que promueve Estados Unidos es que haya una lucha verdadera contra el flagelo del lavado de activos proveniente de los recursos del narcotráfico. Son 90,000 millones de pesos que mueve el narcotráfico en el Caribe. En el Caribe, los países del Caribe. Y estamos hablando de un negocio muy redituable, muy placentero, que mueve cualquier cosa. Entonces, César es un eslabón. Es una ficha del tablero. Esa ficha, si tiene que ser eliminada, será eliminada. ¿Cómo? Con una condena ejemplar, si Estados Unidos lo refiere así. Para él devolver a ese acuerdo, cabe destacar que César tuvo en su principio del caso, en el inicio del caso, uno de los abogados más prestigiosos de Estados Unidos, uno de los abogados más brillantes de Estados Unidos, me refiero a Joaquín Pérez. No abogado de Carlos Castaño, abogado de Carlos Carranza, abogado de los grandes capos de Colombia. Es decir, pero no sé qué pasó en ese caso, que el doctor Joaquín Pérez le renunció, dejó de ser la defensa técnica de él y él optó por otro abogado. Ahí, en ese trajín, él decide demandar a los Estados Unidos, al gobierno federal. Su gran error. Su gran error. Yo, cuando hablamos de ese tema la otra vez, yo dije, yo prefiero esperar, porque ya yo tenía la información de que él había demandado al gobierno federal de los Estados Unidos. Y el gobierno federal, mira, Noriega no se pudo salvar. Buena conducta, todo 18 años preso. El Chapo Guzmán, cadena perpetua. Mayo Zambada, ya tú ves por dónde va. Genaro García Luna, el zar antidroga, el secretario de Seguridad mexicano, míralo por dónde va. El hijo del Chapo. Los hijos del Chapo han tenido que negociar. Ahí se configura lo que es el delito económico real. Y el otro, y Orlando, el que era presidente de Honduras, que también se lo llevaron encadenado. Bueno, pero ya esa es una complicación más política, porque ese utilizó una estructura política partidaria para liderar los negocios del narcotráfico. Y pongo el ejemplo del cártel de los Cachiros, con David Leonel Maradriaga a la cabeza, que es el primero que lo culpa. Mira, Tom White escribe un libro, siempre lo recomiendo, que se llama Narcoeconomic o Economía del Narco, Tom White. Y establece claramente que el narcotráfico se mueve de una manera tan inteligente y tan combinada que los capos de las drogas no saben para quién trabaja. Porque cuando un capo compra una gran propiedad, una gran mansión, el Estado se queda con ella. Sí. Y el Estado termina vendiéndola. Y el Estado termina utilizando el dinero. Sí. Y otro termina disfrutando esa propiedad. Los bienes, por ejemplo, suntuosos, por ejemplo, el dinero en efectivo, el dinero que tienen en banco, todo ese dinero que tienen en banco los capos, que no son recuperados jamás, son utilizados por los gobiernos en su momento determinado. Y todo eso lo justifica Tom White en su libro Narcoeconomic, que invito a la gente a leerlo. Y sobre esos audios y esos señalamientos, la autenticidad de los mismos, de cuando él menciona, por ejemplo, la cúpula del PLD, y en red un audio que él dice, mi cuarto yo se lo di a Danilo, sí, entre otras cosas. O sea, y después se armó una cacería, tú recuerdas, buscando en Jarabacoa y en Moca, en distintos puntos del país, esos audios que se habían quedado en distintos celulares. ¿Qué ocurrió con eso, Linares? Aquí en el país hubo una investigación que pudiera corroborar todo eso. Bueno, es que esos audios lo tiene la DEA y lo tiene el FBI, lo tienen las autoridades. Esos audios están ahí y él ha dicho eso. Ahora, una cosa es que él lo diga y otra cosa es que él pueda comprobarlo. Yo te pongo el ejemplo de Quirino Ernesto Paulino. Sí. Quirino ha dicho, yo le di tanto a Leonel, pero nunca ha podido comprobar cuánto le dio a Leonel. Es difícil para un capo, a menos que grabe un político, que ya ahí la mayoría están grabados en los últimos momentos, en los últimos casos, es difícil que un capo logre demostrar que le dio dinero a un político, porque los políticos, como es natural, se hacen valer de terceros, se hacen valer de emisarios y regularmente evitan ese tipo de personas. Que todavía aquí hay un relajo con eso. Como este es un país tan pequeño, aquí no se cree, por ejemplo, Santiago
ese caso de Miguel Gutiérrez ha traído como consecuencia más de 15 extraditables, calladito. Más de 15. Más de 15. Que ahora, cuando te hablaba de la línea conductual del Ministerio Público, lo que veíamos del 4 hasta el 20 o del 2002 hasta el 20, porque tengo que involucrar, tengo que hablar del gobierno de Hipólito Mejía, que es el primero que abre las costas a los Coast Guard de los Estados Unidos para que penetren a aguas dominicanas y puedan perseguir el delito del narcotráfico en el mar. Y también le entrega narcotraficante a los Estados Unidos, Hipólito Mejía. Desde el 2002 al 2020 teníamos una pequeña línea conductual. Agarramos el capo, lo allanamos, inventariamos, incautamos y velamos porque esos bienes estén ahí. Para cuando Estados Unidos haga algo, entregárselo. Te pongo el ejemplo de los hermanos Benítez. Los hermanos Benítez tenían una cabaña ahí. ¿En manos de quién quedaron esa cabaña? En manos del Estado y después el Estado la vendió. En manos de la embajada y luego la vendió. Ahora está ocurriendo otra cosa. A los capos se le está permitiendo irse del país con una visa. ¿A usted tiene visa? Coge un pasaje y entréguese a la DEA. ¿Y dónde está el inventario de esos bienes? Por lo menos los bienes de César lo conocemos. Los bienes de Quirino lo conocemos. Los de Maconi lo conocemos. Lo de la mayoría de esos capos que han caído presos lo conocemos. Y los capos de ahora. Conocemos esos bienes o se han publicitado esos bienes. Entonces, siempre y cuando, para volver a tu pregunta, que César pueda comprobar que él le dio dinero a los PLDistas, que él le dio dinero a tales militares, que él le dio dinero a tal cosa, eso se podrá en un momento validar y créeme que ya de hecho, se han tomado medidas y se han tomado, pero no solo en el ámbito político, vámonos al ámbito militar también. Militares que le sirven a todos los. Ahí hay un general que estaba como jefe de seguridad en una institución pública que intentó viajar a los Estados Unidos recientemente. Creo que es de la Armada, que lo pararon en el aeropuerto. No, usted no puede viajar. Usted tiene su visa cancelada. Se enteró en el aeropuerto. Se enteró en el aeropuerto. Y era un hombre aparentemente informado. O sea, de la Armada Dominicana, marino. Entonces, al final de la jornada, cuando estos militares, estos políticos le cogen alguna prebenda a un capo y ese capo lo menciona allí, no tiene de otra que no sea comprobar, y si es comprobado, créeme que Estados Unidos va a tomar la decisión. Y del mundo del espectáculo, aquellos que se quedaron con dinero de César, el mundo de lo que él le preparaba producciones musicales, de lo que a él lo ayudó a potenciar sus medios incluso de comunicación y demás, de aquello que le administraban lo que él le ponía en su mano, que hoy día son personas conocidas en la sociedad. Rezando para que a César le metan 30 años. Rezando para que a César le metan 30 o 20 años. Porque le van a tener que devolver su dinero. Como a todos. Pero Quirino, después de 10 años preso, llegó aquí al país y recuperó gran parte de su dinero. Ahí anda uno haciendo comunicación social que Quirino le dio 2 días. Y que ese es el mismo Linares, no vamos a mencionar el nombre, pero que él lo secuestró por 2 días. Sí. Hasta que, y que ese señor tuvo que arrodillarse rogando y que lloraba como un niño. Claro, hasta hormigas le pusieron en sus genitales. Ay, Dios mío. Wow, y tan guapo que es él. Bueno, imagínate que hacer negocio con ese mundo y hacerlo desde la sinvergüencería no deja otro camino que no sea. Esperaba que ese hombre iba a volver. Porque con la campaña que Vincho Castillo y ese grupo hicieron aquí de Quirino, yo te dije en uno de los programas, con Estados Unidos es impredecible porque Estados Unidos tiene un sistema real de lucha contra el narcotráfico porque es el principal país que recibe el daño. Entonces tiene un problema de salud pública. Pero Estados Unidos te condena a una persona a 30 años y cuando esa persona es clave como testigo en un caso, te lo suelta para llegar al otro caso. Entonces, aquí Marino Vinicio Castillo, la Fuerza Nacional Progresista, el propio Ministerio Público
el propio gobierno, parte de esa estructura, el gobierno de Leonel Fernández, comenzaron a masificar que Quirino era el Pablo Escobar del Caribe. Yo en esos tiempos comenzaba a estudiar profundamente el tema del narcotráfico y yo decía, señores, pero Carlos Leder, que era socio de Pablo Escobar, que ahí es que tenemos que verlo. Sí. Para ponerle mote a los capos dominicanos. Este es el Pablo Escobar del Caribe. Un momentito, pero es que el socio de Pablo Escobar, que se llama Carlos Leder Rivas, duró 33 años preso y está en Colombia. Cuidadito. Fue condenado a cadena perpetua y Estados Unidos lo trajo. Venga acá. ¿Qué usted tiene que decir contra Noriega? Sí, nosotros. Y definió todo lo que le hacía contra Noriega. Le tumbaron la cadena perpetua y lo condenaron a 33 años. Ahí está en Colombia. Carlos Leder Rivas. El primer extraditado en Colombia en esa ola. En Colombia. Entonces, aquí, independientemente de que a Toño Leña, a César le canten 20 años o 30 años, no descarten que en un tiempo Estados Unidos lo llame y le diga, mira, ¿qué tú tienes que decirnos sobre este caso? Y pongo el caso, ahora que lo mencioné, de Toño Leña. Toño es condenado como segundo ofensor en el caso de un caso de narcotráfico hacia los Estados Unidos. Lo apresaron en Colombia y le condenaron a 15 años. Ese caso condenado a 15, por el cual Toño está condenado a 15 años, le faltarían 8, 9 años. Sí. Sale en el 2032, 33 por ahí. En ese caso, ya Toño lo están bailoteando con el tema de Maduro. Ahora imagínate tú en un tribunal a Toño diciendo todos los negocios que él hizo con el Para que le rebajen. No, para que le rebajen, no. Es que en las investigaciones de Estados Unidos ha salido a relucir el nombre de Toño Leña como eslabón para recuperar, para traficar cocaína con el régimen de Maduro. Si a Toño se le presenta esa oportunidad, Toño está condenado a 15 años. Sí, él no la va a desperdiciar. ¿Te sorprendería tú si Toño llega en 2 años aquí? Yo no me sorprendería porque ya lo he visto aquí en las negociaciones, porque es un sistema. Y además varía según la administración. Claro, en este momento muy estricta porque Donald Trump no quiere nada con narcotraficantes. Bueno, es que él ha sufrido el problema y Estados Unidos lo ha sufrido también porque como presidente ha tenido que ordenar fondos para la salud pública, aumentarle los fondos a la salud pública de los Estados Unidos. Señores, estamos hablando de que jovencitos entre 14 a 64 años están ya siendo un grave problema de salud pública en los Estados Unidos consumiendo heroína, pero no solo heroína, fentanilo. Entonces, cuando tú tienes ese grave problema de salud pública, hay que hacer algo con eso. No, y que tú lo ves en los videos que se hacen virales en la ciudad, cómo están esas personas dobladas y tiradas en la calle. Mira, entonces, Estados Unidos cada día tiene un problema. Y súmale a eso la gran cantidad de individuos que ha entrado a ese territorio estadounidense en la vuelta de México, que son mucha gente buena. Ha entrado mucha gente buena en busca de oportunidad. Un ligero porcentaje de malandros, narcotraficantes, delincuentes también ha penetrado hacia los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un grave problema hoy que ha sido definido por el presidente Trump de que es una ciudad que está en emergencia con el tema del narcotráfico y por eso le ha declarado la lucha. Ha llegado al Caribe, pero la gente está viendo el Caribe, pero en el Pacífico está también igual. En el Pacífico Estados Unidos tiene una gran presencia, una gran presencia. Y aunque la gente, yo lo escucho a mucha gente diciendo, no, porque Estados Unidos, al bandido este de Petro, lo escuché diciendo que los principales capos están en Miami y están en Wall Street. No, los principales capos están en estos países desarrollados también, que utilizan también el narcotráfico para hacer crecer sus economías. El narcotráfico mueve a nivel mundial 650 mil millones de dólares. Solamente en el Caribe mueve 90 mil. 90 mil. O sea, una cantidad sumamente delicada. Sumamente delicada, y por eso tú vas aquí en la República Dominicana que ahí compran un solar y te suben una torre en menos de 2 meses. Claro. Y ya está vendida antes de que tú entiendas. O sea, en menos de un año, tú ves que van y compran la casa de las personas que estaban ahí. Le dicen, ¿cuánto tú quieres? No, te vamos a dar tanto. Y tú ves que levantan esa torre y en un tiempo récord ya todo está vendido. Porque queremos parecernos a Panamá
pero donde estamos económicamente es en Costa Rica o como Costa Rica. Queremos parecernos a Panamá en cuanto a la estructura física y la infraestructura de todo ese sistema que Panamá tiene. Pero ojo, Panamá está monitoreado permanentemente por unos Estados Unidos que vigila su economía y es muy difícil algunas cosas. Aquí en República Dominicana, en vez de nosotros estar aprovechando nuestras tierras, nuestra siembra, que no tenemos nada sembrado, solamente para el consumo interno, y muchas veces le hemos dado paso a las importaciones. Sí. Entonces, eso te mueve, eso te trae que, bueno, si tú te quieres parecer a Panamá y no tienes control por parte del Estado, ¿qué va a venir? El lavado, ¿qué va a venir? El crimen organizado, ¿qué va a venir aquí? Que tú estás disfrutando en un lugar tranquilo, Bellavista, por ejemplo, y en cualquier momento se arma un tiroteo y tú no sabes qué pasó. Bueno, pero es que eso lo ha permitido el lavado de activos. El lavado de activos no es solamente que tú vayas a comprar una propiedad con un dinero que tú no puedes declarar. El lavado de activos significa también que le permite intranquilidad al Estado. Porque ese capo que se mueve ahí, que se te mudó, que compró 3 apartamentos en este edificio nuevo y que 4 o 5 familias compraron esos apartamentos con un préstamo en cualquier banco del país, esos 3 capos que viven ahí arriba ponen en peligro la seguridad física y familiar de esa. Eso es el lavado de activos. Esa es la profundidad. Esa es la pedagogía que tenemos que hacer con el lavado de activos. Pero fíjate que yo llegué a un apartamento que queríamos pasar un fin de semana en Juan Dolio. Sí. Y nosotros fuimos inocentemente y rentamos vía Airbnb. Sí. Pero puerta con puerta, ahí había una fiesta que parecía que eso era Sinaloa. Entonces, y los dueños de esas propiedades ahí estaban como el carajo con una reunión abajo diciendo que ellos tenían que modificar el reglamento del edificio porque le metieron una fiesta y le metieron una mujer en un área familiar que eso parecía que eso era... Bueno, porque esa es la intranquilidad que te mueve también, el no supervisar. Y por vender esas propiedades, por ese tipo de prácticas. Óyeme, pero que la familia dominicana hoy está en asedio. Porque aquí se tiene mediáticamente una lucha, una supuesta lucha contra el flagelo del narcotráfico, corrupción, que es mediática. Y yo no estoy hablando de los grandes constructores, porque aquí tampoco se ha analizado el gran daño que se le ha hecho a los constructores dominicanos con esta persecución con el tema este de los haitianos. Eso ha paralizado la mitad de las construcciones en República Dominicana. ¿Qué promueve eso? Que ese constructor necesite dinero fresco, porque la mayoría de esos constructores necesiten dinero fresco. Oye, ¿por qué? Para las inspecciones, para cuando llegue... No, inspecciones no. Tú compras una propiedad de 500 metros y tú te vas a hacer ahí un edificio y tú al banco y buscas una línea de crédito con esto en garantía. Sí. Y tú vas con el terreno en garantía. Pero resulta que migración viene carrereándote los haitianos que tú tienes construyendo ahí, los maestros con tu y se para la obra a 6 meses. Sí. Y en vez de tú entregar eso en diciembre del 26, tú lo vas a entregar en diciembre del 27. ¿Quién te paga ese año? Ahora cuando viene un capo y te dice a ti, yo quiero 3 apartamentos, ¿eso cómo tú lo tienes? Bueno, yo lo tengo entre 150, 170 mil dólares. Yo te lo voy a pagar al paso. Yo te voy a comprar uno y te voy a pagar. Mírala, ¿qué tú te haces? Usted hace el loco. No reporte ese dinero. No estoy diciendo que la mayoría, eso pasa en todos los negocios donde no se puede. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay supervisión de nada. Todo el mundo hace lo que le da la gana y nos seguimos concentrando en César, Emilio Peralta, en Quirino. Es en la realidad de hoy. En la práctica diaria. Bueno, Rafael Linares, súper interesante. Te sigo en Despertar Nacional. Político, despertar político. Despertar político. Y ese despertar político en la mañana, a veces yo veo 1,200, 1,300, 3,600 personas conectadas. Sí. Cuando se supone que a esa hora hay muchas plataformas en vivo. Sí. Lo que indica que ustedes están teniendo un auge real y efectivo. Gracias a Dios, de manera orgánica. Como tú dices, a veces tenemos 1,200, 1,300 personas. A veces el programa en vivo la gente lo consume en 1,500, 1,600, pero hay otro día donde despegamos
y gracias a Dios, pero eso, de eso se trata, de la dinámica. ¿Por qué? Porque, como te dije, son 6 profesionales, 7 profesionales que cada quien expresa lo que quiere, cada quien dice lo que quiere. Llevamos gente de todos los partidos Sí. y hemos abierto pluralmente este escenario para que la gente se exprese y que cada uno de ellos se vea representado en esos profesionales que están ahí. ¿Cómo va Giovanni Morillo con la denuncia de corrupción Bueno, que le pidieron que recogiera? Ahora él es el representante del presidente de la República en Despertar Político. Y lo hemos visto ahí. Digo, bueno, a las PRMistas de aquí ya sepan que Giovanni le acaba de cancelar el trabajo. Sí. Va bien porque Giovanni es así. Giovanni, tenemos ya 20 años juntos. Contundente, Y Giovanni siempre ha estado pendiente a la denuncia. Sí. Venimos de sectores populares, venimos del sufrimiento de la población y venimos de reclamar. Hay muchos funcionarios que no lo entienden. Sí. Yo le reclamé, te voy a poner un ejemplo, a Hosto Rizic de Red Vial. Un día grabo un video en mi teléfono y digo, mire, esta carretera está muy oscura, en mal estado, oscura. Y al otro día me llamó Hostos. Mira, Linares, yo te quiero decir que en estos días nosotros estamos montando la licitación para los ojos de gato. Wow, muy bien. Y vamos a iluminar porque esa es la respuesta que quiero. Porque tenemos otro problema. Solución. ¿Cuál es el problema? Que eléctrica no la podemos hacer porque se la roban. La vamos a hacer vamos a comprar paneles solares. Sube la torre ahí mismo y se ilumina ahí mismo. ¿Tú sabes cuál uno de los primeros programas visitó Hostos para anunciar eso que yo te estoy diciendo? Al mío, y precisamente con eso comenzó. Hay mucha gente. ¿Hostos qué edad tiene? La edad de nosotros. Es verdad. Tiene una mentalidad distinta. Hay muchos funcionarios que, por ejemplo, Rolfi Rojas, que ya es más viejo y que me disculpe mi tío. A Rolfi yo le critiqué una compra de chocolate. No, pero eran millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Rolfi tiene uno de los trabajos más difíciles de la vida. Ay, mi madre. Política comunitaria. Él es presidente de una comisión que tiene que andar, oye, ¿en qué? En los callejones, en los lugares, en las cañadas, en los lugares más pobres del país, haciendo levantamiento. Oye, tú te metes, por ejemplo, en la cañada Benavides, desde Aguadulce a la Ciénega, a reparar, por ejemplo, te voy a poner tubería de conexión a la cañada y se te van 4 o 5 millones de pesos reparando esa tubería. Entonces, ¿qué hizo ese funcionario? Fue a Despertar Político, nos brindó una serie de documentaciones, fue con una serie de videos y terminó diciéndonos, miren, y ahora en diciembre vamos a brindar el doble de las cosas, ya tenemos la licitación. Oye, qué bueno, ¿Por qué? Porque de eso se trata. Claro. Despertar Político es eso, y gracias a ti que me permite expresarme sobre Despertar Político en tu plataforma. Gracias, ¿no? Tú sabes que somos plataformas aliadas y valoro la solidaridad tuya y te lo digo frontal y de manera presencial que has tenido ante las situaciones que he presentado. Sí. Y eso demuestra que tú no eres únicamente de boca, sino que eres de realidad. Así y es. eso de verdad lo llevo muy dentro en el corazón. Gracias a ti, hermano, y a tu público. Al público que comparta este contenido para que llegue a muchas más personas. Bye, bye.